Los 10 momentos históricos que consideramos elementales para la construcción de la identidad nacional mexicana son: primero, pasado indígena. Parte de nuestra identidad mexicana es el pasado indígena, las tradiciones, costumbres, entre otras cosas que heredamos. El pasado indígena es lo que le da color al México moderno. Segundo, la colonia. La identidad mexicana también tiene rasgos muy característicos de la época colonial. Una de esas cosas que nos dejó la colonia es la religión católica, que es una de las cosas más características que tenemos algunos de los mexicanos. Las festividades como la Navidad, el Día de la Santísima Virgen y la Semana Santa son festividades que se realizan dentro de la cultura mexicana. Tercero, la independencia. Gracias a la independencia se empezó el sentimiento de pertenecer a México y ser reconocidos como mexicanos delante del mundo. Cuarto, la Constitución de 1857. Esta Constitución se caracteriza porque dividió la religión con el Estado. Esto también lo llevamos a nuestra vida diaria, porque nos enseñaron a dividir nuestra vida social y todos los papeles oficiales con nuestra fe religiosa. Quinta, la Revolución Mexicana. La revolución nos heredó muchas cosas, desde trajes tradicionales, los corridos, etc., que forma parte importante de nuestra cultura como mexicanos. Sexta, la Constitución de 1917. Esta Constitución es la que hoy en día nos rige. Por lo tanto, nuestras generaciones han crecido con los derechos y obligaciones que están estipulados en esta Carta Magna. Séptimo, en el Milagro Mexicano. En el Milagro Mexicano, el artista Diego Rivera nos pinta murales, en donde se exaltan a los héroes revolucionarios y nuestro pasado indígena, para hacernos sentir más mexicanos. Estos murales nos han enseñado todo lo que significó las luchas y sacrificios de nuestros héroes, creándonos un sentimiento de patriotismo. Octavo, el movimiento estudiantil de 1968. Después de este movimiento, la relación de gobierno y pueblo se rompió. Después de lo sucedido en Tlatelolco, el pueblo dejó de confiar en el gobierno y que esto se sigue viendo hoy en día. Noveno, Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio nos identifica por la relación que tenemos con nuestros vecinos del norte. Décimo, fundación de la UNAM. La UNAM es la escuela más importante de México a nivel internacional. Su creación es importante porque nos permite, como jóvenes mexicanos, a estudiar en una buena universidad sin costo, que esto nos ha posicionado como una gran escuela a nivel internacional. Datos geográficos. México se localiza en el continente americano, en la zona denominada América del Norte. Su latitud y longitud son de 19 grados 24 minutos norte y 99 grados 9 minutos oeste, ubicado a la altura del Trópico de Cáncer. Es el tercer país de mayor extensión territorial en América Latina, limitando al norte con los Estados Unidos de América y al sureste con Guatemala y Belice. Su extensión territorial es de 1.964.375 kilómetros cuadrados, 1.959.248 de los cuales son tierra. El país se encuentra dividido en 32 estados, y estos a su vez se encuentran divididos en municipios. La República Mexicana se encuentra dentro de la zona subecuatoriana, tropical y subtropical del hemisferio norte. Sus condiciones climáticas varían. Por ejemplo, en el norte del territorio es árido, con climas cálidos y húmedos o subhúmedos en el sur, sureste y climas fríos o templados en las regiones geográficas más elevadas. Las dos cadenas montañosas que definen su relieve son la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, mientras que los océanos que lo rodean son el Pacífico y el Atlántico. Del lado del Atlántico se localiza el Golfo de México. Tiene 42 ríos principales, que pueden agruparse en tres vertientes: la vertiente occidental, que da al Pacífico; la oriental, que cae al Golfo de México y al Mar Caribe, y además queda una tercera vertiente, la vertiente interior, que no da directamente a ningún océano, sino a cuencas suboceánicas. Datos demográficos.
La población en México en el 2017 fue de 130.222.814 habitantes, de los cuales 51.4 eran mujeres y 48.6 hombres. El índice de analfabetización en 2015 fue de 5.5 de la población, es decir, 4.749.057 personas. La esperanza de vida es de 77.8 años para las mujeres y 72.6 para los hombres. El número de defunciones por cada 1.000 habitantes en el 2016 fue de 5.8. El total de casas habitadas en total en todo el país en el 2015 fue de 31.949.709, mientras que el promedio de ocupantes por casa en el mismo año fue de 3.7. La tasa de natalidad en el 2016 fue de 18.3 bebés por cada 1.000 habitantes, mientras que la de defunciones de menores de un año de edad por cada 1.000 nacidos vivos fue de 11.7. Por último, el número de matrimonios fue de 4.4 por cada 1.000 habitantes. Recursos culturales. Lenguas indígenas. Hay alrededor de 68 lenguas diferentes indígenas alrededor de todo México. Cada una de ellas aporta a la diversidad lingüística, además de que nos conecta con nuestras raíces prehispánicas. Las más habladas son náhuatl, xol, totonaca, mixteco y zapoteco. El 50% de las lenguas del mundo corre peligro de desaparecer, debido a la discriminación, la estigmatización y la descomposición social. Chichén Itzá. Se ubica en la península de Yucatán y es sin duda uno de los sitios más emblemáticos de la cultura maya en nuestro país. Es una de las 7 maravillas del mundo y además nos conecta con la cultura maya y su poderoso imperio. Las amenazas son el turismo masivo y riesgo de perder la distinción de maravilla del mundo. Otro recurso natural es el Día de Muertos. Es una tradición mexicana que honra a los ancestros. Tradición que permanece hoy en día desde la época prehispánica. Se festeja entre el 1 y 2 de noviembre y las amenazas son la adopción de la festividad americana de Halloween, que es la que más les interesa actualmente a los jóvenes. Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM. Se ubica en la Ciudad de México. Es un ejemplo del modernismo mexicano en el cual se conjugan las tradiciones del México prehispánico y valores sociales de la modernidad. Las amenazas es el deterioro de las instalaciones por el uso estudiantil. Finalmente, el jarabe tapatío es considerado un baile nacional de México. Nace a finales del siglo XIX en el estado de Jalisco. Se creó con el propósito de incluir varios estilos de baile del país y unificar a la nación a través de la danza. Las amenazas son los nuevos tipos de baile que son preferidos por la población y que ya no se enseña como tal de generación en generación. Los principales recursos naturales son los minerales. México es el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, aporta 4% del Producto Interno Bruto Nacional. Las zonas mineras son Guanajuato, Pachuca, Zacatecas y San Luis Potosí. Las amenazas contra este sector son la demanda y la capacidad de la producción y bajos precios internacionales. Productos agrícolas. Se debe a la diversidad de ecosistemas. La mayor producción es de aguacate, tomate, chile verde, entre otros. Aporta 3.5% al Producto Interno Bruto. Las amenazas son los suelos que presentan erosión, el cambio climático y programas de gobierno ineficientes. Los estados con mayor producción son Sinaloa, Michoacán, Sonora y Chihuahua. Energéticos. México es un gran competidor en el sector de las energías renovables, como la eólica, hidroeléctrica y geotérmica. La producción nacional es 53.858 megawatts, aporta 7.9% al Producto Interno Bruto. Las amenazas en contra de este sector son aspectos ambientales y de costo y accesibilidad de capital. La mayoría de los productores se encuentran en Oaxaca, Baja California y Veracruz. Hidrocarburos. México es de los países más importantes de Latinoamérica en petróleo. Se exporta 60% del petróleo nacional, además de gas natural. Aporta 18% al PBI. La mayor extracción se da en Tabasco, Campeche y Veracruz. Las amenazas en contra del petróleo son contener costos, riesgos de salud, seguridad y ambientales, además de difícil acceso a reservas. Por último, el agua. México cuenta con 653 acuíferos, de los cuales solo el 44% están disponibles. El agua es importante, ya que es un elemento indispensable para la supervivencia y el desarrollo de los seres humanos.
La disponibilidad de agua es mayor en el sur que en el norte y las amenazas contra ella es la escasez y la contaminación. Hola Natalie, ¿podrías decirnos de qué país vienes? Soy de El Salvador. ¿Podrías contestarnos la siguiente pregunta, que es cómo se ve México desde otros países? O sea, ¿cómo los otros países ven a México? Pues México se ve como un país bastante grande y con una cultura y bastantes tradiciones. Por lo mismo que fueron colonizados por los españoles, se conoce que México tiene bastantes tradiciones que aún conservan de la época prehispánica. Como yo soy de El Salvador, no está tan lejos de México. Y aún en mi país, El Salvador, conservamos tradiciones aún de la época colonial. Y pues México se ve como un país de los que se conserva mucho la cultura. Y estando en otros países, decir México, ya uno se imagina un país grande y que siempre preserva sus creencias, tradiciones y culturas. ¿Podrías mencionarnos 3 similitudes con tu país? En El Salvador es muy difícil la situación económica y por eso mismo es un país muy unido. Y he visto que aquí en México todos son muy unidos también. Y lo pude ver en el terremoto de septiembre del año pasado. Quedé sorprendida de cómo un país tan grande pudo unirse tanto para ayudarse unos a otros. Como México, que aún ha preservado costumbres y tradiciones de la época prehispánica, El Salvador también. Tiene tradiciones de la época colonial e incluso la comida también tiene origen de esa época. En México se preserva mayor parte de la arquitectura indígena, a lo cual ahora le llamamos ruinas. En El Salvador, a pesar de ser un país muy pequeño, con poco turismo, también preservamos la arquitectura indígena y así que no se pierda por completo la historia. Y por último, ¿podrías decirnos 3 diferencias con El Salvador? El Salvador es un país muy pequeño y de hecho es considerado el pulgarcito de Centroamérica. México es bastante grande y en El Salvador son departamentos y aquí son estados. La comida también es algo que cambia. Allá la comida nacional se llama pupusas y aquí pues son los tacos y otras cosas. También otra diferencia también son las creencias. Aquí lo que predomina es el catolicismo, mientras en El Salvador es más el cristianismo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Natalie. Hola, ¿nos podrías decir tu nombre y tu país de procedencia? Claro, me llamo Carolina María Rogozinska y soy de Polonia. Ok, bueno, la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ven a México los países extranjeros o europeos? Y si podrías mencionar 3 similitudes y 3 diferencias con Polonia. Ok, pues mira, lo que ven de México, seguramente, bueno, lo que vas a escuchar es que es un país muy peligroso, pero muchas veces no saben ni siquiera de qué están hablando. Para darte un ejemplo, mi familia muy a menudo me encuentra artículos de la prensa internacional y me los mandan para leer, pero son cosas que ni siquiera tú conoces de México, qué tan peligroso está. Entonces te van a decir de la cuestión de la inseguridad. Si escuchas México, también vas a escuchar seguramente acerca de los narcos. Entonces me han pasado cosas, situaciones o pláticas muy interesantes con mi familia que dije, es que sí, tiene dinero, no sé quién, y luego cómo era, pero ¿a qué se dedica? Entonces como casi tomando por seguro que es alguna actividad que era ilegal o narco. ¿Qué más de México lo que piensan? Pues a pesar de todo lo negativo que vas a escuchar, si la gente ama México, creo que también lo ven como un paraíso constante con verano, sol, playa. Yo también cuando vine a México estuve muy sorprendida cuando llegué a Toluca por el frío que hacía. ¿Qué más? Ahorita de cosas similares que hay entre Polonia, México y las diferencias. Es lo que siempre comento de las diferencias, es obviamente como lo que vemos luego en la calle, cómo está todo organizado, las calles, la cultura también de manejar, muy diferente.
En Europa hay reglas, o en Polonia hay reglas y se respetan. En México hay reglas y la gente siempre ve cómo las puede modificar o ajustar, pero no necesariamente las obedecen o las siguen. ¿Qué más de cosas, como de cosas similares entre Polonia y México? Yo creo que es a nivel de la mentalidad, de cómo vemos las cosas, una cierta como alegría en la vida que tenemos entre los dos países, una cierta locura que nos caracteriza también a los polacos, que muchas veces hacemos las cosas, luego las pensamos. Creo lo mismo hacen los mexicanos o muchos. Diferencia principal. Al ratito, lo que siempre les comento. Al ratito en México significa en un futuro que no sé cuándo va a ser, pero esto no significa que esto se va a hacer. Mientras que en Europa, en cualquier país europeo, al ratito significa que se hace inmediatamente o en 5 minutos. Esta diferencia, por favor, menciónenle a todo el mundo porque me cuesta todavía, después de 10 años en México, entenderlo. Pero ya sé que al ratito es nunca. ¿Qué más? Ay, no, al ratito. Mañana. Ya voy, estoy acá. También en Europa ya estoy acá. No estoy a 10 kilómetros o tal vez saliendo de mi casa. Esta es una diferencia muy grande. Comida también, pero ya es como a nivel, otra cosa que en Europa para mí nada tiene sabor, en México todo. Y cosas similares, ¿qué más? Aparte de la mentalidad, no le encuentro mucho, la verdad. De similitudes, no. Y una vez más, no. Muchas gracias. Gracias. Reflexión. ¿Qué me hace ser mexicano? Bueno, a mi parecer, ser mexicano es el conjunto de todas las cosas que mencionamos previamente en el video. El exponerte directamente a las características culturales, históricas, y todo lo demás que conforma la identidad mexicana. Creo que es muy importante convivir a diario y tener un conocimiento de la historia, de la cultura y del porqué de las actitudes mexicanas, por ejemplo, y el conocerlas y sentirte identificados con ellas es lo que al menos a mí me hace ser mexicana. O sea, más bien, sea realista. ¿Qué me hace ser mexicano? Lo que me hace ser mexicano no es que nací en México, sino que me siento identificado con México a un nivel muy grande, ya que he visitado casi todos los estados y sé de mucha cultura de México. Me sentí identificado al ver cómo los mexicanos expresan su alegría y su energía como ningún otro país. Al ver eso en cada uno de los mexicanos me sentí muy feliz de saber que nací en un país increíble. Lo que me hace mexicano es la energía que emito como cualquier mexicano. ¿Qué es lo que me hace sentir mexicano? Más que la apariencia física, es la actitud que tienen los mexicanos ante las situaciones difíciles, ya que aunque a veces no mostremos nuestros sentimientos como tal, siempre intentan poner una buena cara o mantenerse fuertes ante los retos que se puedan presentar. También me gusta que seamos un país que siempre va a estar ahí cuando lo necesitemos, cuando necesitemos unos de otros. Y además de todo me gustan mucho las festividades que tenemos y el hecho de que tengamos un pasado tan bonito. ¿Qué me hace ser mexicano? Para mí ser mexicano es tomar toda tu historia, todo lo que ha vivido tu país y tomarlo para tu presente, porque así es como sabrás cómo es tu país y cómo eres como ciudadano. Me gustan mucho las tradiciones, siento que es algo muy especial de nuestro país, las tradiciones, las costumbres, las fiestas. Y ya que sabes todo eso, puedes sentirte mexicano y puedes sentirte identificado con un país, aparte del hecho de que naciste en él.